va a hacer con nosotros. Saúl iba pasando por donde estaban un grupo de sacerdotes, profetas, orando en lenguas. Y cuando iba pasando Saúl, de repente le agarró el Espíritu de Dios y empezó a profetizar también. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Pedro le estaba diciendo a Dios: líbrame, Señor, de que yo coma cosa inmunda. Y Dios le dijo: Pedro, usted no le llame inmundo a lo que yo he santificado. Así que qué gran oportunidad tenemos cada uno de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, por mayores o por pequeños que seamos, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y por eso dice su palabra: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, el cielo se ha transmitido a través de nuestras vidas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pueblo. Decía un siervo por ahí: siento que me estoy transformando. ¿Cómo se llama? Bueno, eso por otro tema. Sandra y Esteban son unos ministros de Colombia. Es un testimonio. Sandra era hija del pastor José de la iglesia, un ministro bien usado por Dios en Colombia. Ellos no podían tener hijos, ya he platicado esta historia anteriormente. Ellos no podían tener hijos. Y oraron, y oraron, y oraron. ¿Y qué crees, Oscar? Fíjate, ¿a quién le estoy preguntando, verdad? Vive el Señor, Oscar, que no tenía planeado esto. ¿Pero qué crees? Dios les dio un hijo. Dios les dio un hijo. Empezaron a orar toda la iglesia. Sandra y Esteban creyeron en el Señor y tuvieron un hijo. Pero este niño salió con una complicación en el corazón. Tenían que abrirle su corazón y destaparle unas arterias de su corazón. La iglesia empezó a interceder. Sandra y Esteban, junto al pastor José, creyeron de que Dios tenía el poder para hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para hacerlo? Bueno, ¿qué creen que pasó? Dios lo hizo. Dios se manifestó como un milagro provocado a través de la oración de Sandra y Esteban y de toda la congregación. Pero el doctor les dijo: lo voy a tener en observación porque quizás en unos años más él vaya a tener que requerir otra intervención, otra operación. Pasó el tiempo. Sandra y Esteban glorificaban a Dios por la vida de su hijo. ¿Y qué creen? Cuando este niño, Emilio, cumplió 13 años, empezó a sentirse mal y tuvieron que intervenirlo en el corazón nuevamente. Ahora, estaban en ese momento de la transición de la operación, cuando Sandra y Esteban empezaron a orar otra vez. ¿Te das cuenta cómo Dios permite que pasemos pruebas en la vida? Entonces empezaron a orar Sandra y Esteban nuevamente y la operación resultó un éxito como siempre. Pero ahora este jovencito Emilio iba a tener que vivir tomándose una pastilla todo el tiempo, el resto de su vida, por esa complicación que tuvo en su corazón. A lo que Emilio le pregunta a su abuelo un día estando en su casa: abuelo, ¿por qué Dios no me sanó completamente? ¿Por qué Dios no me quitó este medicamento si Él hace las cosas perfectamente? Y el abuelito le dijo: para que tú y tus padres sigan recordando de que tú eres un milagro. Dios me hablaba de provocar nuestros milagros. Dios me compartía y decía: está en ti el poder de provocar tu milagro.
Es que Dios está haciendo milagros por acá, está haciendo milagros por allá, está haciendo milagros por allá. Incluso yo oro y se salvan allá, yo oro y reciben milagro para allá. Y Dios dice, pues qué bueno. Y eso mismo es lo que te digo a ti, lo que mismo que recibí yo. Si tú ves que Dios está haciendo milagros en otras personas, alégrate por ellos, porque quiere decir que Dios todavía está haciendo milagros y ya viene en camino el tuyo. Tenemos un gran poder, usted y yo, mi amado amigo, que no se requiere ni circo, ni maroma, ni teatro. Se requiere de una realidad en el corazón de creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Dios te ha dado una de las mejores oportunidades que muchas personas no tenemos el día de hoy. ¿Qué es lo que he venido diciendo el día de hoy? La oportunidad mejor que Dios nos ha dado el día de hoy es abrir nuestros ojos. El día de hoy. Muchas personas tuvieron planes. Es más, quizás hoy alguien se iba a dirigir a las vacaciones planeadas por 2 años. No despertó. Hoy quizás una persona iba a cerrar uno de los mejores negocios de su vida. No despertó. Hoy quizás una persona iba a reencontrarse con su familia y no despertó. Hay un dicho por ahí que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Muchas veces nos gusta procrastinar y porque pensamos que nuestra vida la tenemos medida, como si fuera nosotros el decir, ay, mañana nos vemos. Yo te puedo decir, yo siempre digo, ok, cuando me dicen mañana nos vemos, yo digo, ok, si Dios quiere. Pero ¿por qué Dios no va a querer? Si usted es un propósito de Dios. O sea que el propósito que hay sobre usted le da la garantía y la seguridad de que usted va a abrir sus ojitos el día de mañana. Quizás su cónyuge no, pero usted sí. O viceversa. Porque usted ha decidido en su corazón ser un propósito en el Señor. Ese no es mi tema. Yendo a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 12, del versículo 5 al 17. Dice que Pedro estaba en la cárcel. Yo lo voy a leer en esta versión que me gustó. La Biblia, Dios habla hoy. Versículo de Hechos 12, capítulos 12 del versículo 5 al 17, perdón. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado por los de la iglesia, pero los de la iglesia seguían orando a Dios con fervor. Dice que la misma noche anterior, al día que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? La iglesia, orando. Y un día anterior, Dios siempre se prepara un día anterior. Dice que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas. Mientras que los soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel, de pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y le dijo, Pedro, levántate rápido. Y al instante las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad lo que él estaba haciendo. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola y salieron. Después de haber caminado en una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel para librarme de Herodes y todo lo que los judíos querían hacerme. Que el Señor bendiga su palabra. Lo voy a dejar hasta ahí, Robert. Dijo Pedro, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel para librarme de Herodes y de todos los judíos que querían hacerme daño. Pedro no es que dudara, pero Pedro había visto que también que los milagros sucedieron en todos lados. Pero cuando le tocó a él, ahí fue donde dijo, ahora entiendo que verdaderamente
Dios ha enviado a su ángel a librarme. No dudaba Pedro, pero Pedro veía, es más, a través de su sombra se salvaban, se recibían sus milagros las personas, a través de la sombra de Pedro, pues de la unción que había sobre Pedro. Pero Pedro comprendió y decía, verdaderamente, Dios ha enviado a su ángel. Y este mensaje surgió de una palabra tan pequeña, pero muy grande, con propósitos muy grandes, donde decía, provoca un milagro en ti. Haz que ocurra un milagro sobre en ti. Les puedo preguntar, les puedo hacer una pregunta. Bueno, dos con esta. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es inspirada? ¿Es palabra de Dios? Sí, ¿no? Yo sospechaba que usted iba a decir eso. Y eso nos mete en grandes aprietos. Nos mete en grandes aprietos porque si sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, sí creemos que ha sido inspirada por Dios, pero no sabemos cómo vivir la palabra de Dios. Y entonces sentí una palabra en mi corazón donde el Señor me decía que estamos buscando correctamente, pero no estamos buscando, entendiendo correctamente. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Si creemos que este libro fue inspirado por Dios, dice que no sabemos o no entendemos cómo vivirla, entonces la vida se va a encargar de hacernos comprender o entender que la misma vida se somete a la palabra de Dios. Entonces en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. O sea que las cuestiones de la vida, lo que no entendemos a través de su palabra, la vida se va a encargar de enseñárnosla. Por eso Dios dice que la palabra de Dios es para instruirnos, para reprendernos, para enseñarnos y para corregirnos en justicia, ¿verdad? Con el fin de que nosotros estemos capacitados enteramente para toda buena obra. Y mientras desarrollaba este tema, recibí esta palabra en mi corazón que me hacía reflexionar que los problemas verdaderos de nosotros, bueno, nosotros tenemos muchos problemas, pero este es uno de tantos problemas que podemos tener. Antes teníamos más problemas, ¿cierto? Ahora nuestros problemas son en construirnos. Pero uno de los tantos problemas que tenemos nosotros como creyentes es que creemos bien, pero entendemos mal. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me hago entender mejor? Es la pregunta. Nosotros creemos bien quién es el Señor, pero entendemos mal qué es lo que quiere hacer Dios para nuestras vidas. No estoy diciendo que bueno, todos tenemos diferentes formas de entender la palabra de Dios. A veces la entendemos al momento que estamos viviendo. A veces no la entendemos en ese tiempo, pero pasamos una situación, decimos, la palabra que entendí hace unos días. Tenemos todo el tiempo para entenderla. Es por esta verdad que las personas viven como viven, porque si viviéramos como dice este libro escrito por Dios y que nos enseña cómo querer vivir, sería otra historia en nuestra vida. Acompáñame al libro de Éxodos, número 14, capítulo 14, del 1 al 4. Yo el día de ayer, yo estaba pensando y dije, voy a hacer los servicios más cortos. No me quiero extender tanto. Pero bueno, el libro de Éxodos, capítulo 14 del 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar.
Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado, dirá el Faraón. Y yo endureceré el corazón de Faraón, dijo Dios, para que Faraón lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dios provocó el corazón del Faraón a que persiguiera a los israelitas. Óigame, yo dijera: gracias Dios. Gracias Dios por picarles la costilla al Faraón y que nos vengan a perseguir, que nos vengan a dar la correteada de nuestra vida. Gracias Dios, pues bueno. Pero Dios me estaba dando a entender que lo que no entendemos en el secreto de su palabra, la vida nos lo va a hacer entender en cosas cotidianas que nos pasan todo el tiempo, para que podamos entender lo que dice la palabra. Por eso Dios dice: si Israel no quiere entender a través de su corazón, los voy a hacer entender a través de una buena correteada. Y así pasa. Hemos entendido, ¿no? ¿Has vivido alguna situación en tu vida que te haya apretado, que eso te haya empujado a buscar a Dios? Bueno, pues haz de cuenta algo así. Dios decía que se iba a glorificar a través de la persecución del Faraón, porque Dios sabía lo que eso provocaba. Entonces, en el libro de Salmos, capítulo 77, 19, dice: te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí, solo Dios sabía. Esa vez fue el Faraón. Pero ¿cuántos faraones se están correteando últimamente? La hermana Tatiana compartió un testimonio ahorita en la mañana bien poderoso. Eso sucede cuando pones a Dios primero en tu vida. Por más cosas que te puedas ganar, no hay la mejor satisfacción y la mejor recompensa que la que Dios te puede dar cuando lo pones primero sobre todo. Y poner a Dios primero sobre todo significan tantas cosas en nuestra vida. Poner a Dios principalmente, sobre todo principalmente, es nuestra obediencia. Yo cantaba, y mientras que cantábamos yo decía: Señor, la obediencia es nuestra mejor manera de corresponder a tu amor, ¿sí o no? A través de nuestra obediencia es la única manera que podemos enseñarle a Dios que realmente estamos comprometidos con Él. Entonces, si el pueblo de Israel quería hacer lo que Él quería hacer, no importara de que Dios abriera el mar, si Israel todavía iba a seguir pensando en los ajos que dejó atrás. Dios quería hacer una enseñanza a través del pueblo de Israel. Salmos 77, 19: te abriste camino a través del mar y sendero a través de poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Entendamos que para Dios no es difícil darnos una salida. Para Dios no es difícil abrir un mar. Para Dios no es difícil darnos lo que estamos esperando. Pero ¿estamos listos nosotros para recibir lo que Dios quiere darnos? ¿De qué le serviría a Dios abrir el mar si Israel iba a seguir pensando en los ajos, en las cebollas que comían el pueblo de Israel? ¿Sabes qué sucedió con toda esa generación de Israel? Toda quedó postrada en el desierto, porque seguía pensando en el ajo y en la cebolla, a pesar que Dios les daba el maná. ¿De qué serviría que Dios te diera lo que tú estás deseando el día de hoy? ¿Cambiaría en algo tu estilo de vida? ¿Te harías más cristiano? ¿Te harías más obediente? ¿Cuántos creen que serían más obedientes? No tengan temor. Si Dios te diera lo que desea tu corazón, ¿estás seguro que te harías más obediente o seguirías igual? Por eso la vida se encargará de nosotros cuando nosotros no entendemos y no aprendemos en integridad de obediencia lo que dice esta palabra. A Dios no le es difícil darnos una salida ni abrirnos una puerta. ¿Sabes cuántas personas en este mismo momento le están pidiendo a Dios por un milagro casi igual como el tuyo? ¿Cuál es la seguridad que tiene usted, mi amigo o mi amiga, de que Dios le va a responder su petición? Todo es a través de lo que nosotros hayamos entendido de la palabra de Dios.
No se trata de una competencia, pero sabes, como te lo digo, ¿cuántas personas le están pidiendo por la misma puerta el día de hoy? Usted abrió los ojos el día de hoy porque su nombre estaba en una lista de Dios para los que abrirían su ojo. Y yo le decía, Señor, wow, Padre Dios, de que tú abrieras nuestros ojos nos hace sentir tan privilegiados el día de hoy. Óigame, ser hijo de Dios es mucho. Ser hijo de Dios es un honor, el más grande. Ya es suficiente de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero si todavía no te ha calado ese nombre en tu corazón, es porque todavía no hemos entendido. Como te decía al principio, creemos bien, pero no estamos entendiendo bien. Cada promesa que Dios nos da tiene un requisito y Él pone sus condiciones en el medio. Y en los tiempos difíciles es donde decides si en verdad quieres lo que Dios tiene destinado para ti. En la palabra de Dios dice que siempre aquel que persevera hasta el fin, ese es el único que va a alcanzar la corona. Yo platicaba con una persona y yo le decía, ¿sabes cuándo es uno de los mejores momentos para buscar a Dios? Cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, cuando hay sonrisas, cuando hay paz. Porque hay momentos en la vida que vienen y pasamos tribulaciones y no vamos a tener nada en que agarrarnos. No vamos a tener nada como estar preparados para sobrellevar esas situaciones. Cuando estás contento, cuando todo fluye bien, en los cuales cuando todo no sale bien, no tendremos con qué agarrarnos para ese día. La misión que tenemos nosotros es creer que Dios hará lo que dijo que hará en nosotros, a pesar de que nuestros ojos vean lo contrario. Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros el día de hoy. Dios quiere abrir las aguas en nosotros, las aguas que detienen, los que están deteniendo nuestro avance. Dios no ha dejado de ser nuestro libertador y aún sigue abriendo caminos en el desierto, pero cada día Satanás nos quiere envolver en una oscuridad para que nosotros los hijos no podamos ver hacia adelante. ¿Y para qué? Para desanimarnos. Y eso es el arma más fuerte que tiene ahorita Satanás en este tiempo. Quiere distraernos, quiere desanimarnos, quiere hacernos sentir que vamos caminando solos, que ya no queda ni un milagro para nosotros. Pero óyeme, mientras que tengas un Dios vivo, tienes un milagro, una esperanza para cada uno de nosotros. A las personas hoy en día no es suficiente solo que digan que Cristo las ama. No sé si te has topado con esto, cuando le estás hablando a alguien. Ya no es suficiente para las personas que le digas, oye, Cristo te ama. Oye, mira, ve a la iglesia, Dios tiene una nueva vida para ti. Y las personas ya no se creen ese cuento. ¿Sabes lo que quieren ver ahora las personas? Las personas quieren sentir y quieren ver. ¿A través de quién? No de la Biblia. Quieren ver a través de lo que Dios está haciendo, a través de tu testimonio. Porque dice más cómo tú hablas, dice más cómo tú diriges, dice más cómo tú crees, dice más cómo tú compartes. Si lo que tú compartes, si tú estás en un trabajo y le ofreces un lonche a alguien y está frío, van a decir, ay. Pero si le ofreces un lonche calientito, ay, qué rico les vas a ver. Y más aquí arriba en las montañas. Así mismo es cuando usted transmite, cuando usted comparte de su testimonio, cuando se siente ese fuego del corazón en la otra persona. Eso es lo que atrae a las personas a la presencia de Dios, no a una iglesia, sino a la casa de Dios. Me acordaba cuando los discípulos fueron, iban caminando por la tumba de Jesús. Y se les apareció Jesús, iba caminando con ellos platicando porque no lo reconocían. Pero cuando Jesús se fue y descubrieron que era él, dijo, ¿no nos ardía el corazón cuando esta persona hablaba? Y esa misma persona que había en Jesús es la persona que hay en ti, la preciosa presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que arder cuando nosotros compartimos la palabra. El diablo quiere hacer sentir a los hijos de Dios, hoy más que nunca, que estén solos. Quiere engañarlos a través de pensamientos para debilitarnos. El libro de Romanos capítulo 10, versículo de 10 al 14,
Dice, ¿cómo van a invocar ellos a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán aquel que nadie les predica? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando los fariseos entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, al momento de entregar el Espíritu, y empezó a hacer el terremoto, y cuando fue quebrado y se fue hecho todo lo que Jesús había dicho, ahí fue donde entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, porque Jesús dijo y confirmó sus palabras. Ahora, cuando usted y yo, nosotros somos este testimonio, cuando damos veracidad o cuando lo hacemos realidad, una palabra viva en nosotros, cuando se vea la transformación en nosotros. Las personas no quieren ver a un Hugo transformado, quieren ver a una persona renovada, una persona que lleva la cruz de Cristo todo el día. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán entonces a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie quien los predica? El problema de nosotros es que estamos luchando contra pensamientos que nos están desconectando de Dios. Hoy le predico yo, hoy le comparto yo, pero la predica que más va a impactar su vida son los pensamientos que usted mismo se genera en cada día. Usted puede recibir una palabra el día de hoy, usted puede llevarse una semilla a su casa, pero quien la va a desarrollar es usted. La semilla no se va a desarrollar por el amor del Espíritu Santo. No crean que Dios, vamos a hacer crecer esta semilla. La semilla usted la hace crecer a través del agua del Espíritu, pero es una decisión de usted personalmente. La salvación es individual. Y esta semilla se va a hacer crecer cuando usted se sujete a la voluntad del amor de Dios en nosotros. Un pensamiento te puede introducir a una nueva temporada en Dios, o un pensamiento te puede llevar a un abismo donde no está Dios. Pero Dios nos quiere evitar a todos ese lugar. Si hoy se levanta usted y si hoy dice, Dios es el que me llamó, si usted en su corazón decide y dice, Padre, usted no murió en balde por mí, yo me levanto ahora en el nombre de Jesús, es todo lo que Dios necesita escuchar de su boca para que Él pueda hacer algo sobre su vida. Cuando uno le dice, Dios, entra a mi corazón, le está dejando entrar a Dios y todo su reino, y obviamente el Espíritu Santo en nosotros. Y me acordé también de Elías. Elías el profeta acababa de venir de echarse 400 falsos profetas, pero le tuvo miedo a una reina. Y Elías, ese mismo Elías que hizo caer fuego del cielo, le tuvo miedo a las palabras que salió de una reina. Bueno, pues no eran por de menos. Imagínense que les digan a ustedes, mañana mismo a esta hora, si no hago lo mismo que tú hiciste lo mismo que estos profetas, que me castigue Dios. Así decía ella. Casi creo que juró que para esta hora, mañana mismo también te voy a estar quitando esa cabeza. Pues obviamente Elías, yo no sé por qué se escondió, pero cuando estemos arriba en el cielo le vamos a preguntar. Y Elías, sus pensamientos lo llevaron a introducirse a una cueva. Y dentro de la cueva Dios le dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? La autocrítica tiene el poder para detener el propósito de Dios que hay en nosotros por la manera de cómo nos juzgamos, por la manera de cómo vemos la vida. Por eso te decía que creemos correctamente, pero no entendemos correctamente. La autocrítica se basa a través de lo que nosotros escuchamos durante el día, de lo que nosotros vemos durante el día, de lo que nosotros leemos durante el día, de lo que nosotros meditamos durante el día, y en eso se va a convertir nuestros pensamientos. Si una persona viene y le dice, usted no va a poder salir adelante, usted no tiene lo que necesita una persona para salir adelante o para ser exitosa, a uno lo programan tan fácilmente, porque lo que quiere uno es escuchar palabras que lo edifiquen, y uno quiere entender
Por eso uno recibe todas estas palabras. Pero cuando uno recibe las palabras del dador de la vida, del quien ya vio tu futuro, uno tiene que vivir esta vida y caminar como Dios quiere que caminemos, a través de nuestra obediencia, y escuchar solamente lo que dice Dios de nosotros. Me imagino que los israelitas dijeron cuando venían siendo perseguidos, imagínate que tú fueras uno de esos israelitas y que dijeras, bueno, pues Dios va con Moisés. Solo como que visualízate que tú fueras entre la bolita de todos esos israelitas. Ya te dejó ir el faraón. Ya vas caminando hacia el desierto. Ya vas caminando y te encuentras un mar enfrente de ti. Y veas un mar, pero digas, tranquilo, Dios está con Moisés. Y cuando lleguemos al mar, Dios va a tener preparados 50 barcos para que nosotros podamos pasar ese mar. Barcos llenos de comida, y cuando lleguemos al otro lado del mar va a haber una fiesta esperándonos. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios en la palabra? Que iba a endurecer el corazón del faraón, porque Faraón sabía que Israel iba a estar acorralado entre el mar y la arena. El pueblo de Israel no lo sabía, porque confiaba en lo que Dios iba a hacer a través de la mano de Moisés. Entonces llegan todos a la orilla del mar y se quedan parados así como, bueno, Moisés, ¿y ahora? ¿Tú nos sacaste de Israel? ¿Qué ahora? ¿Qué onda? ¿Ahora qué? ¿Dónde están los barcos que esperábamos? ¿Dónde está la vida fácil que esperábamos? ¿Dónde está la vida de color de rosa? ¿No dijiste que si aceptábamos a Cristo en el corazón, nuestra vida iba a cambiar y iban a desaparecer nuestros problemas? ¿No dijiste eso acaso, Moisés? Y Moisés, viendo los milagros de Dios, viendo y escuchando, hacía el Espíritu de Dios hablándole, él dudó un poquito y volteó a ver a Dios y dijo, Dios, tú me hiciste que sacara a este pueblo tan grande de Israel, y ahora están aquí, estamos aquí entre el agua y la arena. Dios, no me vayas a quedar más. Y tú me dijiste, ¿qué le dijo Dios? ¿Y usted qué me dice a mí? Provoque el milagro usted. ¿Qué tienes en la mano? No, pues tengo la vara. Pues levántela pues. Y tan pronto levantó la fe Moisés, se abrieron los mares. ¿Quién se iba a esperar? Yo me hubiera esperado un barco, pero Dios siempre hace cosas mucho más allá que lo que yo me puedo imaginar. Antes no los puso a todos a caminar como Jesús, porque todavía Jesús tenía que ser el primero que hiciera eso. Pero les abrió el mar. Dios siempre tiene una puerta. Dios siempre tiene una salida. Pero mi amigo, mi amiga, usted está preparado. ¿Está preparada su vida para recibir lo que Dios quiera en su corazón? ¿Lo que usted quiere en su corazón? El pueblo de Israel, a pesar de que vio que se abrió el mar, a pesar de que pasó al otro lado del mar, aún seguía pensando en los ajos que había en Egipto, cuando eran alimentados por el maná de Dios. Algo tiene que cambiar en nosotros para poder provocar ese milagro en nosotros. Dios ya te dio lo más importante, mi amigo, que es el día de hoy. Hoy. El día de hoy, usted puede venir tan atribulado el día de hoy, pero el día de hoy usted puede cambiar y hacer la diferencia sobre tu vida con un pensamiento que se introduzca en el corazón, decirle, Señor,